Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre los primeros días de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien el día 1 de octubre inició el nuevo sexenio. Habrá que ver qué es lo que va sucediendo a lo largo de los años, si tiene capacidad Claudia Sheinbaum de asentar un liderazgo propio para irse deshaciendo de esas cuñas con las que arranca su administración. Es buena en la implementación de las cosas, pero no tan buena en ese carisma que muchas veces se necesita. Pero son temas muy graves y no veo como que esa capacidad de mover las cosas hacia otro lado. Gran entusiasmo, obviamente, en una parte de la población por ese acontecimiento, pero también grandes preocupaciones sobre los retos que enfrenta el país, sobre la situación de la democracia en México y también sobre el papel del expresidente López Obrador. Para hablar sobre esos primeros días de Claudia Sheinbaum, nos acompaña un extraordinario invitado, Jesús Silva Herzog, periodista académico, autor de numerosos libros sobre México, sobre la democracia mexicana, y obviamente mi compañera Azucena Rojas Parra. Ambas vamos a, aquí tratar de sacarle cosas importantes, información importante a Chucho. Bienvenido en este programa. Hola, qué gusto. Pues muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Y quizás empecemos con el comienzo, o sea, básicamente la toma de protesta, el programa que presentó Claudia Sheinbaum en primero la Cámara de Diputados, después en el Zócalo. Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu primera impresión de ese importante día, ese importante evento? Pues desde luego que un día muy importante, no solamente la renovación en la presidencia de México, sino también pues el hecho histórico de que tenemos a la primera mujer presidenta de la República, cosa que creo que no hay que pasar como rápidamente, sino creo que vale la pena subrayar el carácter histórico de este evento que se corona el 1 de octubre. Ahora, creo que en esa fecha y lo que hemos visto a lo largo de esta semana es, por una parte, pues ciertas señales de lo que será la nueva administración. Que vemos que se está anunciando del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuáles son sus pues peculiaridades, cuáles son sus nuevos acentos y también qué es lo que vemos de un nuevo sistema político en el país, porque no solamente se da la renovación en la presidencia y todo está dentro de la misma estructura, sino que hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses, muy aceleradamente, transformaciones que a mi juicio transforman la naturaleza del régimen político mexicano, que eliminan los rasgos pluralistas de nuestro sistema político, que nos pues arrancan el gran contrapeso, el contrapeso esencial, que es el árbitro constitucional, que ha quedado prácticamente anulado. Y creo que hay una nueva maquinaria política que tiene en muchos sentidos rasgos de una maquinaria autocrática. Chucho, Ahora, Chucho, si nos concentramos ahí en, digamos, en ese discurso o los dos discursos que dio Claudia Sheinbaum, tú, obviamente hay mucha continuidad, sí. pero tú ves algunos elementos en ese discurso que nos reflejarían, pues, intentos, digamos, de darle como un carácter propio a este sexenio por Claudia Sheinbaum, algunos elementos nuevos, o sea, ¿cómo lo ves desde esta perspectiva antes de que Sí, veamos los demás puntos? yo creo que es, digamos, el gran acento de los dos discursos es la lealtad al expresidente, la continuidad con el régimen López Obradorista. De hecho, si vemos nosotros ambos discursos, incluso si vemos las dos ceremonias, una en el Congreso, otra en el Zócalo, con estas ceremonias, estos ritos con los pueblos originarios,
Pues todo viene de la misma plantilla, viene del mismo libreto López Obradorista, y creo que eso podría subrayarse. El libreto es el mismo. Tech Sounds presenta con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre los primeros días de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien el día 1 de octubre inició el nuevo sexenio. Habrá que ver qué es lo que va sucediendo a lo largo de los años, si tiene capacidad Claudia Sheinbaum de asentar un liderazgo propio para irse deshaciendo de esas cuñas con las que arranca su administración. Es buena en la implementación de las cosas, pero no tan buena en pues, ese carisma que muchas veces se necesita. Pero son temas muy graves y no veo como que esa capacidad de mover las cosas hacia otro lado. Gran entusiasmo, obviamente, en una parte de la población por ese acontecimiento, pero también grandes preocupaciones sobre los retos que enfrenta el país, sobre la situación de la democracia en México y también sobre el papel del expresidente López Obrador. Para hablar sobre esos primeros días de Claudia Sheinbaum, nos acompaña un extraordinario invitado, Jesús Silva Herzog, periodista académico, autor de numerosos libros sobre México, sobre la democracia mexicana, y obviamente mi compañera Azucena Rojas Parra. Ambas vamos a, pues aquí, tratar de sacarle cosas importantes, información importante a Chucho. Bienvenido en este programa. Hola, qué gusto. Pues muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Y quizás empecemos con el comienzo, o sea, básicamente la toma de protesta, el programa que presentó Claudia Sheinbaum en primero la Cámara de Diputados, después en el Zócalo. Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu primera impresión de ese importante día, ese importante evento? Pues desde luego que un día muy importante, no solamente la renovación en la presidencia de México, sino también pues el hecho histórico de que tenemos a la primera mujer presidenta de la República, cosa que creo que no hay que pasar como rápidamente, sino creo que vale la pena subrayar el carácter histórico de este evento que se corona el 1 de octubre. Ahora, creo que en esa fecha y lo que hemos visto a lo largo de esta semana es, por una parte, pues ciertas señales de lo que será la nueva administración. Que vemos que se está anunciando del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuáles son sus pues peculiaridades, cuáles son sus nuevos acentos, y también qué es lo que vemos de un nuevo sistema político en el país, porque no solamente se da la renovación en la presidencia y todo está dentro de la misma estructura, sino que hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses, muy aceleradamente, transformaciones que a mi juicio transforman la naturaleza del régimen político mexicano, que eliminan los rasgos pluralistas de nuestro sistema político, que nos pues arrancan el gran contrapeso, el contrapeso esencial, que es el árbitro constitucional, que ha quedado prácticamente anulado. Y creo que hay una nueva maquinaria política que tiene en muchos sentidos rasgos de una maquinaria autocrática. Chucho, Ahora, Chucho, si nos concentramos ahí en, digamos, en ese discurso o los dos discursos que dio Claudia Sheinbaum, tú, obviamente hay mucha continuidad, sí. pero tú ves algunos elementos en ese discurso que nos reflejarían, pues, intentos, digamos, de darle como un carácter propio a este sexenio por Claudia Sheinbaum, algunos elementos nuevos, o sea, ¿cómo lo ves desde esta perspectiva antes de que Sí, veamos los demás puntos? yo creo que es, digamos, el gran acento de los dos discursos es la lealtad al expresidente, la continuidad con el régimen López Obradorista. De hecho, si vemos nosotros ambos discursos, incluso si vemos las dos ceremonias, una en el Congreso, otra en el Zócalo, con estas ceremonias, estos ritos,
con los pueblos originarios. Ujú. Pues todo viene de la misma plantilla, viene del mismo libreto López Obradorista, y creo que eso podría subrayarse. El libreto es el mismo, el guión es el mismo, pero el protagonista en términos institucionales es otro, es la presidenta Claudia Sheinbaum, y sí podríamos ver, Beata, algo que creo que empieza a perfilar un cierto estilo diferente, prioridades que dentro del gran bloque de la continuidad se empiezan a anunciar. Creo que en materia energética hay una apuesta a energías limpias, cosa que para el presidente López Obrador era pues, realmente un engaño, una estafa de las grandes multinacionales. Creo que hay una conciencia ambiental que no se asomaba en el discurso anterior y desde luego una agenda de género que ya empieza a tener pues medidas concretas, iniciativas de cambios legales en términos administrativos, incluso la incorporación de una dependencia a nivel secretarial que tiene pues como propósito el atender la agenda de género. Entonces, yo creo que en términos de proyecto, ahí hay cambios y también, pues, un cambio de estilo. Me Sí. parece que en Sheinbaum hay un ánimo menos rijoso que el del presidente López Obrador. No la hemos visto con esta necesidad de encontrarle pleito todas las mañanas al país para encontrar cuál es el enemigo del momento, pero creo que eso se sustituye con el desprecio, con el no voltear a ver a quien piensa distinto, en ignorar a la oposición, ignorar los problemas que enfrenta el país, ignorar, por ejemplo, a Ujú. las víctimas. Yo creo que en ese paquete estarían las continuidades y los cambios que vería. Gracias, Chucho. Muy interesante esta parte que a mí me gustaría reforzar un poquito, como poder explicar, porque creo que hay una contradicción interesante aquí. Por un lado, es el primer sexenio que va a iniciar una presidenta, ese es un ¿Mm? cambio histórico, que además habla por sí mismo de diversidad, de pluralidad. Pero por otro lado, estamos hablando de ese cierre en cuanto a la pluralidad y de este cambio de sistema y de régimen a lo que tú mencionas, ¿no? ¿Sí? Ignorar a los demás. Entonces, ¿cómo podríamos decir que esto se va a ver a la mejor en un futuro? ¿Y qué esperaríamos de un sexenio tan importante o de una toma de protesta tan importante como aquel que la toma la Sí, primera mujer? sí. ¿Qué esperamos? ¿Qué va a ganar más? Yo creo que hay señales interesantes. Subrayamos que se trata de una mujer que ocupa el Ejecutivo por primera vez en la historia Ujú. del país. Ahora, sus primeras palabras como presidenta de la República fueron un homenaje a un señor. Y Claro. su gran oferta es la continuidad del programa de ese señor y la lealtad, el cuidado del legado de ese señor. Ahora, creo que en buena medida es el reconocimiento del estado de cosas dentro del nuevo régimen político. También se escenificó en el Congreso el 1 de octubre, pues que el gran patriarca es Andrés Manuel López Obrador, el gran centro de todas las lealtades políticas del movimiento no está en la mujer que está asumiendo el poder, sino el hombre que lo está dejando formalmente. Entonces, yo creo que Sheinbaum de alguna forma reconoce que esta es la realidad de la estructura política en el país y creo que tenemos sobre todo muchas interrogantes hacia adelante. Ujú. Es un periodo presidencial largo, es uno de los periodos presidenciales más largos en el mundo, 6 años, que es Sí. muchísimo tiempo.
Y creo que podríamos anticipar que si en este momento a Claudia Sheinbaum tiene pues una presencia abrumadora de López Obrador dentro de su gabinete, en el Congreso, o en su partido, pues habrá que ver qué es lo que va sucediendo a lo largo de los años, si resulta funcional ese arreglo, si tiene capacidad Claudia Sheinbaum de asentar un liderazgo propio para irse deshaciendo de esas cuñas con las que arranca su administración. Yo creo que eso no lo tenemos resuelto y habrá que Claro, irlo viendo, ¿no? Eso, bueno, no cabe ninguna duda que esa administración apenas empieza, es un nuevo ciclo político, pero hay que preguntarse sin ninguna duda si realmente va a ser un nuevo ciclo político o más bien va a ser una continuidad. Y en ese contexto, yo cuando estaba pensando sobre, o sea, qué puede ocurrir en este sexenio, pues podríamos decir, tenemos como cuatro escenarios posibles. Continuidad sin más, continuidad con estilo propio, y seguramente ahora estamos precisamente, pues de alguna forma presenciando pues esa dirección. Puede haber ruptura sin problemas, o sea, que lo acepten los actores que están alrededor, Sí, o ruptura con distanciamiento problemas. quizá, ¿no? El Sí, tercero sería o distanciamiento, distanciamiento y el mejor, cuarto sí, sí. ruptura. como Sí, un sí, un Sí, distanciamiento sería quizás mejor porque ruptura suena muy sí, más fuerte, pero digamos moderado. distanciamiento sin problemas o distanciamiento o incluso ruptura, y eso podría generar sí. como problemas con los actores. O sea, hay esos Ujú, escenarios. Ahora ujú. bien, ¿cuál es el más probable en esos momentos? Pues lo que más parece probable es continuidad con ciertos, podríamos decir, elementos propios de Estilos, Claudia Sheinbaum, con elementos. cierto, Sí. digamos, estilo propio o sus Ujú. proyectos propios, como tú comentaste, Chucho. Los temas que han resaltado, yo a eso añadiría un tema más, la preocupación, sensibilidad con el tema de tecnología, que creo que es muy visible en el contexto de Claudia Sheinbaum. Ahora bien, si nos concentramos en esos días que hemos visto desde el día 1 de octubre hasta pues mediados de esta semana que estamos grabando, ¿tú qué elementos resaltarías, Chucho, en ese contexto? Bueno, resaltaría, pues, que hay, que se le pone acento a la agenda de género. El primer día, Ujú. el segundo día tiene, pues, un acto importante en donde, pues, trata de definir cuáles serían los cambios normativos que a su juicio empujarían esa agenda en busca de la igualdad sustantiva, como se denominó desde el tiempos de la campaña y lo reitera en su toma de posesión. Creo que lo que acabamos de oír recientemente en materia de seguridad, pues no es particularmente pues esperanzador. Parece que es la insistencia más o menos de la misma estrategia que ha seguido el presidente López Obrador, pues con nuevos responsables, con esta apuesta a un gran zar de seguridad que sería Omar García Harfuch, con la expectativa de que pueda realmente entablarse una coordinación nacional. Quizás si alguna ventaja pudiera tener para el país el que un país perdón, un partido resulte hegemónico territorialmente, es que quizá facilita la coordinación entre los distintos gobiernos que pertenecen al mismo partido. Y creo que pues también me parece que un dato muy relevante de esta semana que pasa un tanto desapercibido es la ratificación de la cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera, un brazo un brazo, digamos, persecutorio del gobierno, que a mí me parece una señal francamente ominosa, sobre Ujú. todo ante el debilitamiento del profesionalismo, de la autonomía del Poder Judicial, la presencia de un actor tan políticamente y partidistamente motivado como Pablo Gómez al frente de esta agencia tan poderosa, es, Sí, es una, es una señal, yo diría, intimidante para la crítica y para la oposición. Y por el sí. otro lado, si pudiera agregar otro dato relevante, es
pues que el acelerador de la reforma judicial, el piso en ese acelerador no se distancia, sigue Claudia Sheinbaum muy determinada a empujar la reforma sin ninguna intención de entrar en diálogo con el Poder Judicial, en un camino que pues sí nos puede llevar a una crisis constitucional de pronóstico reservado. Ahí lo que yo quisiera agregar con esto que mencionan ambos, esto de la continuidad con ese estilo, eh, yo me pregunto, y porque además ya veíamos que hay cosas que no vienen bien, o sea, ¿no? Hablando de economía, pues tenemos ese gran déficit. Hablando de educación, tenemos ese rezago. Hemos estado con una serie de esos temas. Y pues el tema de seguridad, ni qué decir, ¿no? Y con lo que ha pasado en esta semana, es terrible, más Una esta semana monstruosa, sí. monstruosa, más este tema de la complejidad de la reforma al sistema judicial. Sin ese carácter rijoso y tan de ganar digamos, la agenda del día de López Obrador, que tenía esa habilidad de, a pesar de todos esos problemas, siempre como tener esa contención y llevar las cosas hacia donde él pensaba. Yo me pregunto si Claudio Sheinbaum va a tener esa misma capacidad. Y entonces es lo que yo he estado observando en esta semana. La veo en las mañaneras, pues tranquila, diciendo las cosas, pero son temas muy graves y no veo como que esa capacidad de mover las cosas hacia otro lado. Al menos tal vez sea muy poca una semana para Sí, evaluar eso, pero mi sentir es que las cosas están en una semana acumulando y no veo esa contundencia. Tal vez habrá que ver qué pasa con esto de García Harfuch, pero yo no siento sí. tanto eso, no sé qué piensan ustedes. Bueno, desde luego que no tendría un impacto inmediato. Claro, Creo que la bienvenida que el crimen le da a Claudia tremendo. Sheinbaum es brutal. Sí, horrible. Creo que ha sido una semana terrible, no Ujú, solamente en términos cuantitativos, sino en términos de escenificación de la barbarie sí. mexicana, ¿no? Aquí Eh, recordemos quizás, para los que nos escuchan, Ujú, sí, decapitación del alcalde de Chilpancingo por crimen organizado, sí. algo eh, terrible y, digamos, algunos de sus colaboradores. algo terrible que solo pronunciar esa palabra, la verdad es que le Ujú, enchina a uno la piel. ujú, Entonces, pues desde luego que no podemos tener ninguna expectativa de que eso de pronto se apague un botón y el país se encuentre tranquilidad. Este es un proceso, si es que va bien, rendirá frutos en el mediano plazo. Y creo que tienes también haces un comentario que me parece que es otra de las grandes incógnitas en el futuro inmediato. López Obrador tuvo un extraordinario talento comunicativo que fue en buena medida el talento para dirigir la atención a donde él quería. ujú, Él era capaz de generar distractores todo el tiempo con la habilidad de que efectivamente la opinión pública, cualquier cosa que sea eso, efectivamente volteaba la mirada ujú, hacia donde él lanzaba el anzuelo. No es claro que esa capacidad la tenga Claudia Sheinbaum, que sea capaz de generar una crisis, una polémica, hacer una revelación escandalosa que nos haga tomar como pista de conversación lo que a ella le conviene. Entonces, ujú, creo que sí hay incógnitas hacia adelante. Creo que hace algunos meses la pregunta de muchos era, ¿será capaz López Obrador de transferir su popularidad a su heredera? Y la verdad es que después de la elección pues digamos, después de su inauguración, transición, el periodo de transición. y Ujú, sí le logró transferir esa popularidad, ujú, sí le entregó casi el paquete completo sí, del claro, respaldo. No sabemos si eso va a durar, ¿no? O si ella va claro. a Ya no estando construir. la figura de él, ¿no? Porque creo que sí, es Exactamente. interesante ver a una Claudia Sheinbaum que siempre la veíamos al lado de, Así es, y así ahora es. pues sola, ¿no? Eh,
Ujú, y yo no me atrevo a dar una respuesta. Lo que apunto es a una semana de la toma de posesión, pues hay varios signos de interrogación. ujú, Habrá que irlo viendo, pero los retos son enormes, como dices, en materia económica, en materia de inversión, qué es lo que va a suceder con la ujú, oportunidad que seguramente estamos dejando pasar del nearshoring, ujú. con la complejidad legislativa, administrativa, electoral de ese absurdo gigantesco que es la reforma judicial. En fin, tiene el plato lleno, ¿no? Es un paquete gigantesco, sin ninguna duda, lo que le toca a Claudia Sheinbaum. Y añadiendo a lo que han comentado sobre esta semana, yo no quisiera que se me pasara un pequeño detallito solamente. Ella va a usar las conferencias de la mañana para promover también el estilo de vida saludable. Es algo nuevo. Como digo, el tema político Ojalá. quizás no tan relevante, pero dada la gran problemática de salud en el contexto de México, en la población mexicana, ojalá use esa plataforma también para eso, para promover el estilo de vida saludable, comida saludable, ejercicios, etcétera, etcétera. Son cosas pequeñas, pero que desde el poder se pueden impulsando, sin ninguna duda. Ahora bien, efectivamente, si hablamos de Claudia Sheinbaum, pues yo la defino como una tecnócrata y académica a la que le tocó ser política. Y eso no es fácil, o sea, no es una fácil combinación porque precisamente, pues probablemente es buena en la implementación de las cosas, pero no tan buena en pues ese carisma que muchas veces se necesita para Ujú. que pues todo el grupo alrededor le siga. Ahora bien, vamos a ver cómo le sale y yo creo que ella tiene grandes capacidades porque llegó donde llegó y en ese contexto ojalá pues sepa aprovechar esas características que tiene como académica, como tecnócrata para estar al frente del poder. Ahora bien, hay todo un tiempo que vamos a ver por delante, alrededor de un mes probablemente, para que el Poder Legislativo apruebe su equipo, porque claro, todos tienen que pasar por la aprobación. Entonces queda como un tiempo, un poco podríamos decir, con un paréntesis, porque están apenas organizando, son los equipos que van a estar, digamos, Sobre todo en gobernando. relaciones exteriores. Sí. Entonces, eso es el punto que, digamos, Ujú, retrasa quizás un poco. Eso es lo que veremos con plenitud cuando los equipos ya estén conformados. Y por otra parte, hay otro gran tema. ¿Qué tanto margen de maniobra ella va a tener tomando en consideración otros actores más allá de su equipo? O sea, ya sabemos, la oposición está bastante, digamos, debilitada en esos tiempos, pero el principal asunto aquí es su propio partido, ¿no? O sea, tú, Chucho, ¿cómo ves ese asunto, ese tema, digamos, de los márgenes de maniobra que ella tendrá en ese contexto? Yo creo que ella reconoce que su margen de maniobra es limitado. Las decisiones que ha tomado para la conformación de su equipo, creo que habla de el hecho de que la presencia de funcionarios que son mucho más leales a su antecesor de lo que podrían serle a ella es muy claro. Que en el Congreso tiene pues una posición pues curiosamente débil, a pesar de la fuerza que tiene Morena dentro del Congreso. Pues las piezas claves no son realmente suyas, sino que incluso pues se comete, yo creo que el error de instalar en posiciones clave a quienes fueron apenas hace unos meses sus competidores, sus adversarios dentro de Morena. Están ahí pues quienes querían abiertamente estar en su oficina, ¿no? Entonces creo que lo reconoce, creo que está pues con habilidad tratando de abrirse paso. Incluso ya ha anunciado que a principios del año que viene hará ajustes a su equipo, con lo cual, pues creo que estamos viendo, como decía Azucena, pues el arranque de un sexenio en donde veremos estos reacomodos y creo que es ujú, muy claro estos cuadrantes de escenarios que mencionas, Beata, de pues, continuidad, en donde prácticamente Sheinbaum termina siendo una delegada del fantasma, ¿no? López Obrador, una continuidad con ciertos cambios,
un distanciamiento visible o una ruptura. Yo creo que en esas alternativas, yo creo que podríamos estar pensando que entre el 2 y el 3 es como vamos a estar pensando la política mexicana dentro de unos 4 años, me imagino, ¿no? Sí, me encanta esto porque me hiciste recordar algunas de las clases en las que he estado que das sobre Maquiavelo, Ajá. Chucho, y me acuerdo mucho de este balance, ¿no? De que Sí, siempre se debe de tener en la política de cómo, pues, estirar, ¿no? Esta claro. cuestión del poder y de controlar y de opacar a los otros y el también pues responder a los demás y creo que eso es algo que ella va a tener que empezar a trabajar dada las condiciones en las que está, que no son fáciles, ¿no? Y creo que los escenarios que nos pintaba Beata tiene que ver con lo que viene por delante. Si tenemos el estallido de una crisis, eh, pues eso alentará un distanciamiento. Si la crisis es muy grave, pues podríamos imaginar que Ujú, desemboca a mediano plazo en una ruptura. Si pueden capotearse de alguna manera estos desafíos, pues podríamos estar más en estas referencias más de continuidad, ¿no? Pero pues está abierto el escenario hacia adelante, ¿no? ujú. Y eso sin ninguna duda, eso habrá que ver hacia dónde efectivamente evolucionará este escenario que estamos ahora presenciando. Ahora bien, Chucho, lo que tú comentaste, en su gobierno están ahí, ahí de hecho los que querían ocupar su lugar, ¿no? Y Sí, eso me lleva a una reflexión muy, yo diría, muy interesante en ese contexto, porque si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de la política exterior de México, ¿cómo va a ser la política exterior ahora de México? Pues resulta que en el gabinete hay un canciller nuevo, Juan Ramón de la Fuente, pero hay dos ex cancilleres que tienen además grandes responsabilidades, o sea, uno el tema económico, Ebrard, todo lo Ujú. relacionado con el TEMEC, por otra parte Alicia Bárcena, que tiene también encargado el tema de medio ambiente, Medio además de ambiente. Ujú, naciones, digamos, a ser secretaria general de las Naciones Unidas. ujú, Entonces, o sea, si lo comparamos con lo que acaba de finalizar, o sea, el sexenio de López Obrador, con lo que acaba de iniciar el sexenio de Claudia Sheinbaum, pues al menos yo me da la sensación de que en el tema de política exterior va a haber más refuerzos. va a haber un refuerzo, puede pero haber tres claves tres claves disputando que conocen esa el tema. agenda internacional. Pues sí, no me había dado cuenta que hay en el gabinete un canciller y dos ex cancilleres, y en ese sentido podría generar pues cierta disputa por la agenda internacional en el corto plazo. Me parece muy notable que tendrá un enorme protagonista Marcelo Ebrard con esta pues revisión del tratado que será pues lo que estará en la relación bilateral tan pronto sepamos quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora lo notable ahí, Beata, es que creo que batió récord Claudia Sheinbaum con la capacidad de tener un conflicto internacional antes de asumir como presidenta, ¿no? Eh, Ujú. que logró Lo de España, poner ¿te un refieres Lo a de lo de pleito España, España? que con un socio importante antes de ocupar la presidencia de México, ¿no? En fin, ahí esta idea, Beata, que de pronto tenemos de imaginar a Claudia Sheinbaum como una tecnócrata, como una mujer de formación científica que con mucha sobriedad, con frialdad va a ponderar las alternativas, va a evaluar los datos y va a tomar una decisión basada en evidencia. No sé si me termina convenciendo porque hay una columna vertebral que en ella, a mi juicio, es mucho más ideológica que técnica. ujú, ya, de acuerdo con esto que he comentado. Habrá que ver, Ujú. ¿no? Es algo que habrá que ver y que sí, yo veo esa contradicción, ¿no? Sí, sí, Porque si no existieran todos esos temas que menciona Chucho, dirías, wow, ¿no? Qué presidenta, qué toma de protesta, qué ideas sí, progresivas vienen, pero sí, no deja de estar esa parte muy anclada a aquel fantasma sí. que se menciona. Y yo nada más para cerrar.
y me gustaría ver si eso va a jugar o no. El tema pues, del hijo de